Bien, hermanos, hoy nos toca la exposición más sencilla y más complicada de las cuatro. Es la más sencilla porque el mensaje de este capítulo 3 de Génesis es un mensaje obvio. Más claro no canta un gallo. Aquel ser humano que fue el punto culminante, la corona de la creación, imagen de Dios puesto para señorear sobre todos los seres vivientes, colmado de bendiciones en el huerto, con el regalo de una contraparte perfecta, aquel ser humano que disfruta de la comunión directa con Dios, decide darle la espalda a Dios. Decide transgredir la única prohibición que Dios le ha puesto. Y a raíz de esa acción, todas las relaciones fundamentales del ser humano se dañan. Hablamos ayer, la relación con Dios, la relación con el prójimo, la relación con la tierra a través del trabajo y el señorío sobre los animales. El mensaje es obvio para cualquier lector. Y es también la exposición más complicada porque cualquier adolescente medianamente inteligente le puede hacer más preguntas sobre este texto de las que usted y yo sabemos contestar. En las exposiciones anteriores se mencionó ese librito, el texto que interpreta al lector. Se publicó hace unos años y se publicó después de este servidor enseñar ya por más de 25 años el curso de Torah aquí en el seminario. Y yo estaba más bien contento, satisfecho con lo que había dicho en el libro y con las respuestas a las preguntas sobre este tema de la caída, el capítulo 3 del librito. Y encontré que cada vez que estaba exponiendo el contenido de este libro en diferentes contextos, salían peros. Salían, pregunto, pero entonces, ¿qué de esto? Entonces, ¿qué de nuestra curiosidad, especialmente cuando se trata de especulación teológica, resulta insaciable. Lo digo como una advertencia. Usted puede prepararse lo mejor posible, puede armarse de la lectura más amplia de los comentarios antiguos, recientes, puede satisfacer su propia curiosidad y tratar de entender el texto y encontrará que sus oyentes tienen preguntas en que no había pensado. Habrá razón para esos púlpitos en las iglesias protestantes clásicas, púlpitos altos, 2 metros por encima de la contradicción. Habrá razón por el diseño del culto en nuestras iglesias, donde ponemos la exposición de la palabra al puro final para luego despedir a la gente a que se vaya a la casa. Ustedes que tienen tiempo en la exposición ya conocen la experiencia de usted bajar de púlpito después de predicar, quitarse el sudor del rostro y la primera persona que le viene con una observación, con una pregunta, lo tumba. Está claro que eso iba a ser la pregunta con este tema, con este texto, ¿por qué no pensé en eso? Al finalizar esta exposición, yo espero escabullirme ahí sin dejar huella. Ustedes han escuchado la palabra perspicuidad. A veces se habla de la doctrina de la perspicuidad, concepto de la Reforma Protestante con un trasfondo en Agustín. Está relacionado con lo que Agustín dice sobre nosotros, interpretar la Escritura por la Escritura. El concepto de la perspicuidad de la Escritura sencillamente afirma que el mensaje bíblico se deja entender por cualquier lector.
Y de alguna manera, los no creyentes que rechazan el mensaje bíblico son la mejor evidencia. No rechazan el mensaje porque no lo entienden. Lo rechazan porque no les gusta, porque no conviene, porque no va con su estilo de vida, con sus convicciones. La perspicuidad de la Escritura no significa que el creyente va a entender cualquier pasaje bíblico ahora. Así como la ayuda del Espíritu Santo no significa que nosotros vamos a hacer una exégesis perfecta de cualquier texto bíblico. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ayuda por medio de la Escritura a conocer a Dios. Nos confronta por medio de esa palabra, nos cambia, nos transforma. La ayuda del Espíritu Santo no tiene como finalidad un conocimiento perfecto, sino un amor perfecto. Nos ayuda en la relación con Dios. Agustín y los reformadores estaban diciendo que las partes difíciles de la Biblia se han de interpretar a la luz de pasajes más fáciles, más obvias, más transparentes. Y con eso yo les he dado mi excusa hoy para echar mano en esta exposición de Mateo, de Santiago, de Apocalipsis, etc. Hace años atrás, un querido colega aquí en el seminario, Marcos Wittig, estaba en ese entonces enseñando homilética y les dijo a sus estudiantes que por favor tuvieran cuidado con seguir el modelo de este servidor. Es que cuando Teo predica, él siempre tiene que predicar toda la Biblia a la vez. El reto con toda predicación es cómo saber limitarse. Estoy intentando aprenderlo. En esta mañana, con Génesis 3, nos enfocamos en lo obvio, lo evidente en este pasaje. Si ustedes quieren saber cómo es que este servidor contesta las preguntas sobre si la serpiente tenía patas antes, cuándo fue la caída de Satanás y cosas por el estilo, allá está el librito, el texto que interpreta. Nuestra oración es que nos hable, nos ministre a través de su palabra. De poco nos sirve abrir la Biblia y terminar en debates sobre especulaciones teológicas que el mismo texto no pretende resolver. Ya en las exposiciones anteriores hemos visto lo valioso de mirar los detalles del texto. Y ayer hablamos un poco sobre el género literario que va del capítulo 2 hasta el capítulo 4, 2:4 hasta el 4:15 particularmente. Estamos hablando de narrativa, pero estamos hablando de narrativa con características especiales. Narrativa muy diferente a Génesis 1, pero también una narrativa muy diferente a lo que tenemos en Génesis 12 hasta 50. Es útil en estos capítulos mantener el término de antimito. Así como en Génesis 1 se están corrigiendo, se están ampliando el cuadro que dan los mitos del mundo antiguo. Un detalle, no más. Si ustedes miran el Enuma Elish de la mitología babilónica y lo mismo en los mitos griegos, van a encontrar que allí se plantea un conflicto, una batalla entre los dioses que indirectamente resulta en la creación del mundo y del ser humano. Los primeros capítulos de Génesis colocan al ser humano en el centro. Lo colocan en el centro en el tema de la creación, es el punto culminante de toda esta creación que hace Dios en los 6 días. Y es el punto clave
en lo que se malogró, lo que se dañó en esa creación buena que Dios había hecho. En la Biblia nosotros encontramos algunas observaciones, algunos pasajes más bien enigmáticos, difíciles, sobre una rebelión de los seres celestiales. Isaías 13, Isaías 14, Ezequiel 28, de pronto aportan algo sobre ese tema. Pero en Génesis 3, como dijimos, más claro no canta un gallo. El centro, el problema, es el ser humano, con consecuencias de lo que hace el ser humano para toda la creación. En estos capítulos 2 y 3 se pueden notar una estructura literaria de punto pivote. En el capítulo 2 tenemos un punto culminante que culmina en la creación de la mujer, la contraparte de Adán. Perdóname que yo tomo un momentico por el chiste, siempre salía en clases de Torah. El mal chiste, el chiste machista, de que lo que tenemos en los capítulos 2 y 3 es un clímax descendiente. Todo está bien cuando Dios pone al hombre en el huerto y después crea a la mujer. Y allí todo va cuesta abajo. Estimados señores, al hacer el chiste, ¿qué es lo que están haciendo? Se están poniendo al lado del Adán caído. Ella fue. Yo no fui. Tengan cuidado. Recuerdan que para Pablo el asunto es perfectamente claro. Por un hombre entró el pecado y con el pecado la muerte. Para Pablo en Romanos 5, la relación tipológica no es entre Eva y Cristo, es entre Adán y Cristo. Sí. Cuando hablamos de una estructura de punto pivote, se presupone que en un relato primero hay un movimiento, en este caso un movimiento positivo de clímax ascendiente, y luego hay un punto de cambio, donde algo sucede que cambia la dirección del relato. Y luego tenemos tercer momento, primer momento, clímax ascendiente, segundo momento, punto de cambio, y el tercer momento, las consecuencias que se ven por causa de ese punto de cambio. Y eso significa que la parte clave de todo este pasaje está en Génesis 3, del 1 al 6. Génesis 2 había terminado con la relación de armonía entre el hombre y su mujer. Están desnudos, no sienten vergüenza. El primer resultado después de comer del fruto es que se dan cuenta que están desnudos. Recuerdan que ayer hablamos sobre las tres dimensiones, las tres relaciones fundamentales del ser humano: la relación con Dios, la relación con el prójimo, la relación con la tierra a través del trabajo, señoría sobre los animales. Ahora entra la cuarta relación, la relación consigo mismo. Y entra como una relación dañada. El ser humano se mira a sí mismo y siente vergüenza. Una relación dañada de enajenación. Ahí empiezan las consecuencias del pecado. Esto que pasa en los versículos 1 al 6, nosotros lo llamamos la tentación en el huerto. Obviamente el término tentar, tentación no aparece aquí en el pasaje. El término pecar, pecado, no aparece. El término caída no está.
en el pasaje. Yo les pregunto, si ustedes tuvieran que encontrar en toda la Biblia un pasaje paralelo para Génesis 3, ¿cuál sería? Mateo 4, la tentación de Jesús en el desierto. La comparación entre los dos relatos resulta muy fructífera. En Mateo 4 y Lucas 4, los dos evangelios que narran la tentación en el desierto, allí sí se habla de tentar y se habla de la persona del tentador. Nos ayuda con la identidad de la serpiente en Génesis 3. No tenemos que esperar hasta Apocalipsis y lo que dice en Apocalipsis sobre la serpiente antigua desde esa tentación de Jesús. Es evidente quién es. Quien está tentando a los primeros seres humanos en el huerto. Pero hay algo bien curioso cuando estudian la tentación de Jesús, y es que no hay nada en ese relato que hace referencia a Génesis 3. En las respuestas que Jesús le da al tentador, está haciendo referencia no a Génesis 3, está haciendo referencia a Israel en el desierto. Las tres respuestas de Jesús al tentador son tomados de Deuteronomio capítulo 6 y Deuteronomio capítulo 8. ¿Sí? Ustedes recuerdan la respuesta a la primera tentación, se encuentra en los primeros versículos, Deuteronomio capítulo 8, donde Dios dice a Israel, te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Paralelo que Jesús establece es lo que le está pasando a él y lo que le pasó a Israel en el desierto. Pero ahí el término clave en estas palabras de Deuteronomio 8 es la palabra probar. Algunos de ustedes, si han predicado sobre Santiago capítulo 1, ustedes ya se encontraron con este problema. El problema de la relación entre prueba y tentación. ¿Cuál es el problema? Es un problema en los idiomas originales, y el problema se da tanto en el hebreo como en el griego. Ni el hebreo ni el griego tienen forma para diferenciar entre probar y tentar. En los dos idiomas se utiliza una sola palabra que en nuestras versiones a veces traducen probar y a veces traducen tentar. ¿Ven el problema? Allí en Santiago capítulo 1, versículo 13, Santiago dice a sus lectores que nadie diga cuando es tentado. Y se utiliza exactamente la misma palabra en el versículo que ninguno de nosotros cumplimos, Santiago 1, versículo 2. Tenedlo por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. No lo cumplimos. Hacemos todo lo posible para salir del paso cuando nos encontramos en una prueba, ¿no es cierto? Esto que dice el texto no lo hace, no, definitivamente.
Pero ahora perciben el problema teológico. Santiago dice que Dios no tienta a nadie, pero Deuteronomio 8 dice que Dios mismo pone a prueba. Y el mismo Santiago dice que debemos tenerlo por sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas. La misma palabra que también traducimos tentación. Les invito a mirar la tentación de Jesús como solución a ese problema. En los relatos de Mateo y Lucas no hay duda de que es tentación. No hay duda en cuanto al paralelo con Génesis 3. No hay duda en cuanto a la identidad del tentador y en cuanto a su intención, tumbar a Jesús, ponerle zancadilla. Y Jesús, frente a la tentación, decide entender su experiencia como paralelo de la experiencia de Israel en el desierto. El proceso de aprender a depender de Dios. El proceso de aprender a confiar en Dios, aún cuando no hay para comer. Depender de Él. Recuerden el pasaje en cuanto a Jesús en Hebreos 8:5, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. El tentador busca tumbarlo. Y Jesús dice, yo acepto esto como una prueba para yo aprender a confiar, a depender de Dios. Cambia la perspectiva. Debo yo aprender a confiar en Dios, así como aquel otro hijo de Dios. Recuerdan Éxodo capítulo 4, porque Israel es mi hijo, mi primogénito. Así como aquel otro hijo de Dios tuvo que aprenderlo. Cambiar la tentación en una prueba y aceptarlo como aquello que Dios usa para hacernos crecer, para enseñarnos a confiar, a depender de Él. Cuando ustedes predican sobre Génesis capítulo 3, tengan cuidado con ir más allá del texto. Cuidado con culpar a la mujer porque ella entabla diálogo con la serpiente. Porque ella está ampliando el mandato. No comer y no tocar. Si hacen eso, ustedes luego terminan por culpar a Caín en el capítulo 4 por no haber presentado una ofrenda de sangre. Cuidado. Cuidado porque el texto no dice ninguna de esas cosas y porque con eso ustedes se pierden la pregunta fundamental. ¿Cuál es la batalla? ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿En qué consiste el problema con que aquí se ven enfrentados los primeros seres humanos? Yo les pregunto, el término que usamos, Satanás, ¿qué significa? No. Adversario. Muchas gracias. ¿Quieres volver a tomar la clase de Torah? ¿Qué? No, ¿qué? Y les pregunto, Satanás es un término tomado del hebreo
adversario, enemigo. El término diablo, ¿qué significa? Ya ahora no se atreven. No más regaños. Calumniador, gracias, muy bien. Calumniador, y lo sabemos porque él es el acusador de los hermanos, lo que vemos en Job capítulo 1, lo que vemos en Apocalipsis. Acusador de los hermanos. Noten, por favor, que allí, con ese término, tenemos el mismo problema que comprobar y tentar. Ni en el hebreo, ni en el griego hay diferencia entre calumnia y chisme. Nosotros hacemos una diferencia cuidadosa. No. Chisme es lo verdadero. La Biblia no. Para la Biblia, lean las diferentes versiones, lo que hacen con Levítico 19, 16. No andarás chismeando en medio de tu pueblo. Ustedes se han dado cuenta de que todos los dinosaurios que pasan aquí al frente, puede que usen cualquier versión de la Biblia, en este caso la Biblia de las Américas, pero lo que tienen en el disco duro es la Reina Valera. ¿Sí? No andarás chismeando en medio de tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Algunas versiones dicen chismear, otros dicen calumniar. La Biblia no hace diferencia. Todo el que anda hablando mal de su prójimo, de su hermano, ¿qué es lo que está haciendo? Según Levítico 19, está atentando contra la vida de su hermano. Pero si es verdad. Y apenas lo estoy compartiendo para que oremos. En Génesis 3 se revela el carácter de este calumniador. Pero hay algo muy raro. No lo encontramos aquí como acusador de los hermanos. Lo vemos cuestionando a Dios. Revela su carácter. En las tres observaciones y preguntas que hace, allí está el cuestionamiento con que no les está permitido comer de todos los árboles. Dios es mezquino. Dios es tacaño. Él no deja que ustedes disfruten de todos esos árboles. No, solamente de ese fruto. No es cierto lo que Dios dice, no moriréis. Dios les ha dicho mentira. Sino que Dios sabe, otra vez, la mezquindad de Dios. Dios tiene ese conocimiento especial y no quiero compartirlo con nadie. Calumniador. Y el ataque es contra Dios. Algo que de pronto no lo vemos nosotros tan claramente cuando leemos la tentación de Jesús, pero ustedes han visto la película La Pasión. ¿Sí? Confieso. Ustedes han visto la película. ¿Qué hay de raro en la forma como la película presenta a Satanás? En esa escena de los latigazos donde Jesús está recibiendo los látigos. ¿Qué es lo raro? Exactamente, está con bebé de brazos. Es el mensaje implícito en la tentación de Jesús. Si fueras hijo mío, yo no te trataría así. Ahí está. La tercera tentación en Mateo, segunda en Lucas. Ponte de mi lado. Yo voy a tratarte mejor. No es ahí donde usted
y yo nos volvemos vulnerables. Cuando empezamos a cuestionar la voluntad de Dios, cuando nos volvemos impacientes con el cumplimiento de las promesas, terminamos exactamente en ese punto donde el adversario quiere tenernos. Si Dios realmente es bueno, si Dios realmente me ama, Él no permitiría, Él no me dejaría. Mañana profundizamos en la vida de Abraham y tratamos de otra tentación, la tentación del desespero, porque la promesa demora. El temor de embarrarlo todo. Ya llevamos tanto tiempo en el desierto, cumpliendo por cumplir, no más. Tanto tiempo sin escuchar esa voz que me dice, mi hijo eres tú, con amor eterno te he amado. Vivimos en un mundo, especialmente el mundo evangélico, en que nos volvemos más vulnerables. Aun si nosotros no somos de los que predicamos la prosperidad, nos hemos convencido de que el estado normal del creyente, del siervo de Dios, es estar bien, estar bendecido, gozando las bendiciones del Señor. ¿Ya ven que nadie está cumpliendo Santiago 1:2? Para los apóstoles, para Pedro, para Pablo, para Santiago, para el autor de los Hebreos, la vida normal del creyente es una vida de prueba, de aflicción, de hambre, desnudez, persecución. Tanto Pedro como Pablo lo dicen, a eso fuisteis llamados. Los evangélicos de hoy no creemos eso. Con cualquier cosa que nos pasa, ¿cuál es nuestra primera pregunta? Pero Señor, ¿qué hice? Tiene que haber alguna causa de por qué me está andando mal en este punto. Si usted es pastor, le pasa algo, un accidente, una enfermedad, usted sabe que allí mismo buena parte de su congregación se convierte en amigos de Job. Eso le pasa por... Hay algo más de esa tentación en Génesis 3 que debemos mencionar. Y está muy relacionado con eso del cuestionamiento de Dios. Las palabras de la serpiente, y seréis como Dios. Nosotros sabemos muy poco sobre la caída de Satanás, pero parece que hay un paralelo entre las dos caídas, la caída de Satanás y la que ocurre aquí en Génesis 3. Y lo digo por lo que está en Isaías 14, versículo 13. Porque tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Y es posible leer Génesis 3 como el intento de golpe de Estado, donde el enemigo busca apoderarse de la corona de la creación, para que le obedezca a él, le pertenezca a él. Es muy fácil nosotros al leer Génesis 3 sentir que se trata de una lucha desigual.
La serpiente tiene conocimiento que la mujer no tiene. Ella, ¿cómo va a responder a esas afirmaciones que hace la serpiente? Ella no tiene conocimiento suficiente para eso. A propósito, si ustedes quieren entrar un poco más en esa lucha de Génesis 3, el autor C.S. Lewis, en la novela Perelandra, hace justamente ese esfuerzo, tratar de entender en forma más extensa cómo fue eso. La lucha en Génesis 3 no es una lucha de conocimiento, es una lucha de confianza. La pregunta es en quién van a confiar. ¿Van a confiar en el Dios que los creó, el Dios que los colmó de bendiciones, o van a creer en este aparecido que se empeña por hablar mal de Dios? Y ahí está la pertinencia de este pasaje para nosotros. Se trata de la alternativa. La alternativa de confiar en Dios o hacernos Dios. Caminar con Dios implica entregarnos a su cuidado. Dejar que Él tome el control. Descansar en su soberanía y en su amor. La alternativa es tomar el control. Encargarnos de nosotros mismos. Y eso puede tomar muchas formas distintas. Aquí estoy frente a personas que ya llevan tiempo en el ministerio, tienen suficiente madurez de que no tengo que decir que depender de Dios, confiar en Dios, no significa quedarse con los brazos sentados y no hacer nada. Miren la vida de Abraham, miren la vida de Pablo, si ustedes quieren ver lo que implica una vida de confiar, de depender, un ministerio, confiar en Dios. La pedagogía de Dios nos llega en medio del servicio, en medio de las actividades y compromisos que tenemos. Nosotros no sabemos, el texto no dice cuáles eran los planes que Dios tenía con Adán y Eva. ¿Cuál era la pedagogía que Él tenía planeada para ellos? Confiar en Dios significa aceptar la pedagogía de Él. Significa dejar que Él nos enseñe, significa andar al ritmo que Él nos pone. Y desgraciadamente, esa es la mala noticia, la realidad en cuanto a la pedagogía es que nosotros aprendemos mucho más por las crisis, por las dificultades, por las desgracias, por los problemas, que por los éxitos y las bendiciones. La próxima vez, aun si usted no logra curarse del hábito, cuando viene el contratiempo, viene el accidente, si no logra evitar la pregunta, pero Señor, ¿qué hice? Por lo menos agreguen una parte más y díganle a Dios también en la desgracia, en el contratiempo. Gracias, Señor, que tú me amas. Aun si usted decide tomarlo como una disciplina del Señor, recuerde lo que dice la Biblia. Él disciplina al hijo que ama. Y nunca cometan el error de pensar que aquello que le está pasando es un castigo de Dios. No.
Si Dios nos diera nuestro merecido, no estaríamos aquí, ni usted ni yo. Tenemos que decir algo aquí en el capítulo 3 sobre las consecuencias de la caída. Uno de los puntos en que necesitamos corregir nuestra forma de pensar. El pecado tiene consecuencias y a nosotros nos choca eso. Y nos choca porque vivimos en un sistema legal donde se usa el principio de la proporcionalidad y de la culpa, donde usted recibe una sanción que es proporcional a la gravedad de lo que usted hizo. Pero el pecado siempre es algo mucho más que un delito, que un crimen, que una infracción. ¿Cuántos de ustedes conocen el libro, otro libro que les recomiendo, Brennan Manning, El Evangelio de los Andrajosos? Sí, va muy bien con lo que dice aquí en el capítulo 3 sobre los que tapan su desnudez con hojas de higuera. El Evangelio de los Andrajosos. Brennan Manning en ese libro da la ilustración perfecta de cómo es que la mayoría de los creyentes tienen un concepto inadecuado del pecado. Da la comparación de un plomero que por primera vez en su vida se encuentra con las cataratas de Niágara. Es plomero. Y él lo mira por un tiempito y dice, creo que puedo arreglar eso. Eso es nuestro concepto del pecado. La Biblia nos enseña en muchas formas distintas sobre la naturaleza del pecado. Tenemos la ley de Moisés, donde por contraste aprendemos qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que no debemos hacer. Pero aún más que la ley de Moisés, es la historia de Israel en el Antiguo Testamento, que nos muestra la seriedad, la gravedad del pecado. ¿Cómo es que un pueblo con las mejores intenciones, con la ayuda de Dios, con todos los incentivos posibles, no logra dar la medida? Eso es lo que enseña la naturaleza del pecado. Y tenemos obviamente en el Nuevo Testamento la cruz de Cristo. Eso nos enseña sobre la seriedad del pecado. Si teníamos alguna duda, ya no. Tan grave, tan horrible es el problema. Aquí, en Génesis 3, se revelan varios aspectos del pecado que son claves. Primero, que el pecado no es sencillamente ir en contra de una prohibición. Pero, Señor, si apenas se trata de una salida en falso, por favor, que nos des una segunda oportunidad. Aquí se ve que el pecado es ruptura de la confianza. Yo no confío más en aquel que me ha dado todo. Pecado es querer ser como Dios. Y espero que puedan ver lo absurdo de esto. Si tuviera que ponerles en forma gráfica lo que ocurre en Génesis 3, piensen en una niñita que apenas aprendió a caminar y a hablar y que puso algunos de sus juguetes favoritos en una lonchera y les dice a los padres, ya no los quiero más, me voy de esta casa. Eso es lo que pasa. Es absurdo.
pecado es escupirle a Dios en la cara. Es una bofetada para Dios. Es el menosprecio abierto hacia aquel que le dio todo. Es lo que hace la persona que es infiel a su esposa, a su esposo, ya sea en la mente, en el computador o con una persona de carne y hueso. La Biblia no hace distinción. Nosotros los hombres somos tan bobos que no vemos la gravedad de lo que hacemos. Pero si solo son unas imágenes, una pantalla en una revista. Espero que no hayan tenido la experiencia, pero de pronto sí. Se han encontrado con casos donde el primer indicio de la infidelidad del hombre no es la confesión que él hace, sino la cara de la mujer. Ya lo dice todo. Una bofetada, escupirle en la cara. En Génesis 3, nosotros vemos que no se pueden controlar las consecuencias del pecado. Más adelante, David ora que el pecado que él cometió, que recaiga sobre él y su casa, pero su pecado tuvo consecuencias para todo el pueblo. Tú no controlas las consecuencias de tu pecado. Aquí lo vemos. En Génesis 3. El pecado en sí no tiene cabida, no tiene sentido en este mundo que es bueno en gran manera. Cuando entra el pecado, hay un desequilibrio, una descoyuntura, un daño fundamental que se introduce en todo el universo. Romanos 8. Toda la creación gime, está sujeta a vanidad, consecuencia del pecado. Génesis 3 se centra en las consecuencias para el mismo ser humano. Pero aún allí en Génesis 3 vemos que las consecuencias no son apenas para él, para ella, son para toda su descendencia. Son para la tierra que cultiva. Son para los mismos animales. Lo vemos apenas en Génesis 9. Después del diluvio, pondré el miedo de ti en los animales. Ahí entra el matar para comer. Y un detalle interesante es que las consecuencias del pecado se perciben, se ven antes de Dios pronunciar juicio. El hombre y la mujer experimentan las consecuencias en sí mismos, se avergüenzan de su desnudez. Le tienen miedo ahora a la presencia de Dios. Se esconden el uno del otro y se esconden de Dios. Y él le echa la culpa a ella. Los cambios, los daños ocasionados por el pecado, para decirlo así, son de alguna manera inherentes. No es sencillamente que Dios pronuncia juicio y por eso el solo hecho de hacerlo cambia todo. En el tiempo de oración esta mañana se enfatizó también la gracia de Dios que se manifiesta en este capítulo. Quiero mencionar apenas un aspecto. Se percibe la gracia de Dios
aquí en Génesis 3, aún antes de Dios pronunciar juicio sobre los seres humanos. Lo vemos en el juicio que Dios pronuncia sobre la serpiente. Ya que te presentaste como serpiente, te toca la suerte de serpiente. Andarás en el polvo, comerás polvo. Y Dios declara que el golpe de estado del enemigo falló. La lógica de lo que aquí ocurre, la lógica hubiera sido que de aquí en adelante, entonces, el hombre y la mujer y su descendencia le pertenecen a la serpiente. Y Dios, en su gracia, no lo permite. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Y está el anuncio de una victoria sobre el enemigo. Ese descendiente de la mujer te herirá la cabeza. Sin embargo, aquí hay un pero. Debemos recordar que es por causa de ese pecado que toda la creación está sujeta a vanidad. Es por causa de ese pecado que la muerte reina sobre todo ser humano. Es por causa de este pecado que el adversario se le puede llamar príncipe de este mundo. Y se nota aquí en Génesis 3 que todas las relaciones básicas del ser humano se dañan. Se daña la relación con Dios ya antes del juicio por el miedo, pero más por el juicio y cuando el hombre es echado fuera del huerto, fuera de la presencia de Dios. Se daña la relación con el cónyuge, la desnudez, el taparse el uno ante el otro, echarse la culpa. La relación armónica de Génesis 2 se convierte en una relación de señorío y deseo. Y la relación con la creación, el trabajo, la adamá, cardos y espinos te producirá. Y la relación consigo mismo, enajenación, vergüenza. Los capítulos que siguen aquí en Génesis permiten ver las consecuencias e implicaciones de la caída en todas las dimensiones de la vida humana y a nivel cósmico, universal. Esos versículos tan extraños al principio del capítulo 6, hasta llegar a la destrucción del diluvio. Volver a Génesis 1, versículo 2, que las aguas están sobre toda la tierra. Diluvio que no resuelve el problema, como se percibe en el capítulo 11, en la Torre de Babel. ¿No es cierto que ahí tenemos la parte más fácil de nuestro anuncio del Evangelio? La realidad del pecado, de las relaciones dañadas, de la enajenación que vivimos dentro de nosotros mismos. Ninguno de nosotros es la persona que quisiera ser. Se ven las consecuencias del pecado en cómo la tierra está afectada por nuestra rebelión contra Dios. En el capítulo 4 tenemos un relato que nos confirma la gravedad del pecado, las relaciones dañadas, el fratricidio. Caín mata a su hermano. Pero este relato de Caín y Abel revela también, prometo que voy a terminar con este punto,
Este relato de Caín y Abel muestra también el daño en la relación con Dios. Pensamos que no hace falta profundizar en eso, ¿no es cierto? Somos pecadores, ¿sí? Él es santo, como dice en las 4 leyes, hay un abismo infranqueable entre el ser caído y un Dios santo. ¿Qué tal si vamos un paso más allá? En Génesis 4 entra la religión. Los eruditos bíblicos lo señalan en el último versículo, 4:26. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Pero de hecho, la religión es un tema central de la historia de Caín y Abel. Se presentan ofrendas. Y se nota el inicio de una herejía que nos acosa hasta el día de hoy. Está profundamente arraigada en nuestro corazón caído. La herejía del do ut des. Yo doy para que tú me des. Si prefieren otra frase en latín, quid pro quo, algo por algo. Yo doy para que tú me des. Caín y Abel presentan ofrendas, cada uno de acuerdo a la labor a la cual se dedica. Y Caín se enoja por la injusticia de Dios mirar con buenos ojos la ofrenda de su hermano y no la suya. Favoritismo, injusticia. Y todos ustedes, cuando predican sobre este capítulo, se ponen del lado de Caín. Es injusto. Tenemos que encontrar alguna razón que justifique el por qué Dios prefiere la ofrenda de Abel. Bueno, es una ofrenda de sangre, es una ofrenda expiatoria, es como debo ofrecer un ser caído. No nos preocupa de que estamos apelando a una revelación, una ley, la ley de Moisés, que todavía no existe. Lo que resalta el relato es la ley del do ut des. Yo doy para que tú me des. Si yo cumplo con mi parte, Dios tiene que cumplir con la suya. Dios tiene que bendecir. Es la religión de la mamá católica que enciende un velo en la iglesia para su hijo cuando presenta examen en el colegio. Es la religión del buen evangélico que se encuentra con ese accidente, mala noticia, y pregunta, pero Señor, ¿qué hice? Es la herejía que transforma toda religión en manipulación. Yo doy para que tú me des. Es la herejía que tantas veces logra convertir el evangelio de la gracia en religión. Porque ese evangelio de la gracia, el mensaje de un Dios que nos perdona incondicionalmente, gratuitamente, por causa de la cruz del Calvario, ese mensaje choca con nuestra naturaleza humana caída. No nos entra en la cabeza, no nos cabe. No se trata apenas de quienes predican el evangelio de la prosperidad. Ahí estamos pintados todos los que luchamos con la tendencia de convertir el evangelio en un trueque. Si yo cumplo con mi parte, Dios es amor. Dios es soberano. Nosotros estamos aquí. No sabemos hijos de Dios solo y únicamente por lo que Él ha hecho. Y Él nos enseña día tras día confrontar la tendencia a la manipulación con la oración más sencilla. Santificado sea
tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Qué tal si oramos? Padre Celestial, gracias otra vez por permitirnos estudiar juntos tu palabra, profundizar en ella, encontrar cosas nuevas en ella. Gracias, Señor, que nos confrontas. Gracias, Señor, que nos hablas. Y gracias, Señor, que nos hablas de tu amor. Que a pesar de encontrarnos débiles, pecadores, imperfectos, luchando todos los días con esa misma tendencia a la manipulación, gracias que tú nos amas. Tú no tiras la toalla. Tú sigues con nosotros. Tú sigues diciéndonos, mi hijo, eres tú. Con amor eterno te he amado. Gracias, gracias en Cristo Jesús.